Hola, buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Eh, en esta presentación, pues voy a hacer la evaluación número uno del programa que usted presentó. Así que, bueno, soy Rafael Espina, mucho gusto. Y, voy a presentar la evaluación número uno de estadística. La primera pregunta en cuanto a la identificación de la variable, tenemos la variable zona, es una variable cualitativa nominal. El universo estadístico sería todas las zonas geográficas donde se realizó el estudio, la población estadística, todas las ventas realizadas en la zona, la muestra de los 600 registros y uno de los datos obtenidos sería América del Norte. En cuanto a tipo de producto, variable cualitativa nominal, todos los productos vendidos del universo estadístico, la población estadística de todos los productos vendidos en el mundo, la muestra 600 registros de venta y uno de los datos electrónica. Prioridad es una variable cualitativa ordinal, ya que se puede ordenar de menor a mayor o de menor o de mayor a menor. Eh, el universo estadístico, todas las prioridades asignadas a las ventas. La población estadística, todas las ventas con prioridad. La muestra 600 registros y uno de los datos obtenidos, prioridad alta. Tenemos la variable unidades, que es una variable cuantitativa discreta. Es discreta porque no tiene decimales, sino que son números enteros. Todas las unidades vendidas, todas las unidades, no se puede vender 1,5 unidades, sino que nada, es una variable discreta porque son números enteros. La población estadística, todas las unidades vendidas, 600 registros de venta, la muestra y los datos obtenidos, 150 unidades. Ingreso total, una variable cuantitativa continua, ya que esta sí se puede tener en números decimales. Todos los ingresos generados, la población estadística, 600 registros de venta y uno de los datos obtenidos son 2000 en ingresos. Y el costo también una variable continua, de escala continua, el universo estadístico, todas las ventas del producto a nivel nacional, la población estadística, conjunto de ventas totales por producto. Muestra 600 registros y uno de los datos obtenidos 150. Aquí tenemos tiempo de entrega, también una variable cuantitativa continua. Todos los tiempos de entrega del universo estadístico. La población estadística, todos los tiempos de entrega. La muestra 600 registros de venta. Uno de los datos obtenidos 5 días. Bueno, con organizar la información e interpretar en las tablas de frecuencia. Permítame ir al Excel. Aquí tenemos cómo lo organicé. Se organizó por zona. eh, la información de la variable zona. Y aquí tenemos las 6 zonas geográficas. Eh, Se contabilizaron los que son las de África, las que pertenecen a Asia, las que pertenecen a Australia y Oceanía, Centroamérica, con su frecuencia absoluta, y eso totaliza todo lo que es la muestra. Se calcula la frecuencia relativa para esa variable, obteniendo como resultado que la mayor concentración, la mayor proporción, la representa el África con mayor frecuencia relativa y con un con mayor frecuencia absoluta, perdón, y con un peso relativo del 39%. Asimismo, se organiza la tabla de frecuencia para lo que es, perdón, para lo que es alimentos y bebidas, lo que es por tipo de producto, se obtiene la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, dividiendo entre la muestra el resultado y la suma de las frecuencias relativas que va de fila en fila. Y aquí la frecuencia porcentual, o sea, representación porcentual de la frecuencia relativa. Tendríamos acá entonces lo que es la prioridad, prioridad alta, media, baja y crítica, cuatro variables aquí.
Las podemos ver en el Excel. Tenemos la frecuencia relativa en prioridad alta, la frecuencia absoluta en prioridad media, baja. Se obtiene la frecuencia eh, relativa dividiendo la frecuencia absoluta de la observación entre lo que es la muestra y la frecuencia acumulada se va sumando cada una de las frecuencias absolutas obtenidas previamente y la representación porcentual de cada uno. Asimismo, se hace el mismo trabajo con la variable unidades. Se obtiene esta variable, tuvimos que calcular los intervalos. eh, Aquí calculé el intervalo con la fórmula otorgada en el material. Hasta 1 más 3.3 logaritmo de 3.3 de la muestra. Tenemos el límite inferior, que sería el valor menor, el límite de este conjunto de datos. El límite superior, que sería el valor mayor de ese conjunto de datos. Ah, y el rango, que se calcula restando ambos. La amplitud, que se calcula el rango entre el intervalo ya calculado de ese logaritmo. Y aquí esa amplitud nos va a determinar cuál va a ser el intervalo entre el menor valor y el mayor, el valor inferior y el valor superior. Aquí comenzamos a dividir los datos en intervalos, calculamos la marca de clase, que sería nada más el promedio de ambos, del límite inferior y el límite superior. Calculamos la frecuencia absoluta, que en este caso tendríamos que aplicar esta fórmula, que es, bueno, todos los rangos de datos estos, que sean mayor o igual a uno y a su vez que sean menor o igual a 650.000, perdón, menor a 950.922. Y aquí lo hacemos para cada uno de los datos. Está el rango, aquí está cada una de las variables, que tiene que ser mayor o igual a este, al límite inferior, menor al límite superior, para calificar y que cuente lo que es la frecuencia eh, absoluta. Tenemos COUNTIF, la fórmula en Excel. Y bueno, la frecuencia absoluta acumulada nada más la suma de de las frecuencias de acá, en este caso 373, que está 373, y así vamos sumando cada una. 454, 510, y así va haciéndolo por cada uno. La frecuencia relativa no es más que la división de la frecuencia absoluta de la observación entre el total. La frecuencia relativa H1 sería la acumulada, la frecuencia acumulada, y este pues sería la frecuencia relativa en forma porcentual, relativa acumulada. Y bueno, aquí pasamos ahora a la presentación. Así hacemos también con el ingreso, con la variable ingreso, la cual se obtiene también por intervalos. Se calcula la marca de clase, se calcula todo lo que hemos visto anteriormente. Así se hace también con la variable tiempo de entrega. Tiempo de entrega también se calcula por intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada,
la frecuencia porcentual acumulada, que sería esto multiplicado por 100, y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Sería la suma de estos dos, la suma de estos tres. En el caso del costo, también, igual, tenemos la representación en la tabla, donde procedemos a calcular la muestra, el intervalo con la fórmula antes explicada, calcular el límite inferior y el límite superior del conjunto de datos que procedimos a ordenar con la opción que nos da Excel de ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, pero en este caso decidimos ordenarlo de menor a mayor, ya que nos conviene saber los límites inferiores y superiores. El rango de datos, que es la resta de ambos, la amplitud, que sería dividir el rango entre el intervalo ya calculado con la fórmula. Y aquí procedemos a la división en intervalos. Calculamos la marca de clase, que es el promedio de ambas sumas. La frecuencia absoluta, que como vimos, es establecer límites entre lo que queremos que nos dé la, digamos, la cifra, la cantidad que corresponde a este intervalo, que sea entre contar si este rango se encuentra entre que sea mayor o igual a 499.000, 89.000, perdón, y que el rango sea menor a el límite superior, que sería 978.000. Se acumula la frecuencia relativa, se va sumando este más este, y así se va procediendo la suma de tantas y hasta que dé 600 y coincide con esto, que está bien. La frecuencia relativa no es más que la división de la frecuencia absoluta entre la muestra de cada observación, la frecuencia relativa absoluta de cada observación entre el total de la frecuencia absoluta, de la suma de frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, pues, es la suma, esta acumulada, sería sumar, como se hizo acá en la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa se hace lo mismo, se suma. Acá se multiplica simplemente por 100 para obtener el porcentaje de frecuencia relativa. Y aquí se acumula, se suma hasta que dé 100 y coincide con esto, lo cual determina que el cálculo está bien. Acá tenemos la construcción de gráficos. Para representar el área por región, consideré pertinente hacerlo por un gráfico de torta, conocido como gráfico de torta o distribución porcentual por región. Lo que nos dice es que la región que tuvo mayor cantidad de ventas fue la región de África y la región de Asia, junto con esta región de Europa. El resto, bueno, son, digamos, ventas mucho menores. Por tipo de producto, pues podemos ver aquí la distribución. Considero pertinente también poner la leyenda para que sepamos cuál es el producto que se vendió más. En este caso podemos ver cereales junto con domésticos que dominaron las ventas y seguido por frutas y snacks. Acá, en gráfico de prioridad, decidí hacer un histograma con un polígono de frecuencias donde nos muestra cuáles son, eh, digamos, las prioridades que se escogieron para cada una o que se calcularon para cada una de las ventas. Y así se obtuvo una prioridad alta, media, baja o crítica, eh, igualando prácticamente lo que es la frecuencia de prioridad alta con la crítica. Eh, Así se obtiene y la prioridad baja pues ha sido la que tiene mayor frecuencia absoluta. Aquí tenemos las unidades vendidas, la frecuencia de unidades vendidas junto con la marca de clase. Se calculó por marca de clase porque ese es el promedio en que se sitúan los intervalos,
por lo cual lo colocamos como clases, las frecuencias, y aquí la frecuencia absoluta, que es el número de unidades vendidas en donde más se sitúa eh, en ese intervalo, pues, donde se realizan más ventas en el 72. Aquí podría decirse que en la marca de clases donde se sitúan más unidades vendidas sería en esta, que tenemos 72. Acá tenemos por ingresos lo mismo, se calculó por marcas de clase, por frecuencia. Donde se situaron las mayores ventas fue en este intervalo, en esta marca de clase, con 273 ingresos por venta. Donde se sitúa la mayor frecuencia de ventas es en eso, entre $1 y $650.000. El resto tenemos muchas, muy pocas frecuencias. Aquí se concentra la mayor parte de las ventas en cuanto a ingreso total, pues la mayor parte de ingresos se diría. El tiempo de entrega, donde se concentra también la mayor parte, es en la marca de clase 3, que sería esta, o situándose en 86 minutos o la unidad que se haya tomado como referencia para calcular el tiempo. Entonces sería 86 unidades de tiempo. Y aquí el costo total, que también se sitúa en el rango entre 1 y 489.000, con una marca de clases de 240.000, con una frecuencia absoluta que es la mayor de 285. Se calculó la tabla de contingencia, la cual la tabla dinámica nos permite calcular rápidamente la tabla de contingencia, donde eh, se establecen las prioridades por zona y por alimento, porque la tabla es para tipo de producto, como se pidió en el ejercicio. Y bueno, tenemos cada uno de los resultados obtenidos. Se suman las filas con alta prioridad para África, para Asia, para Australia, para Centroamérica, Europa y Norteamérica. Y se obtiene el resultado de la tabla de contingencia, lo cual nos permite detallar con mayor información, con mucho mejor detalle, eh, cuáles son las prioridades y la distribución de cada prioridad para cada alimento, y visualizar el resultado obtenido por zona para mm, los tomadores de decisiones, pues tomar las decisiones pertinentes. Aquí tenemos las medidas de localización: media, mediana, moda, interpretar los resultados, dispersión, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, interpretación de los resultados. Ok, tenemos acá que para calcular las medias, las medidas numéricas, pues la moda que se obtuvo en zona es que el valor que más se repite es África. Aquí tenemos por su frecuencia absoluta, 233. Y mediana, media, rango y todas las demás variables no se pueden calcular, ya que no tenemos un parámetro de comparación. No se puede sacar una media de una variable cualitativa, por lo cual hace imposible su cálculo. Así pasa con las demás variables, donde tenemos que la moda en este caso, en el tipo de producto, es cereales. Y lo tenemos cereales y lo demás no existe, porque no hay una media con la cual comparar los resultados. Asimismo, para otra variable cualitativa, como lo es prioridad, la que más se repite es la moda, es la frecuencia baja, como lo vimos anteriormente en el gráfico, ¿no? Aquí está 157. Según su frecuencia absoluta, es la variable que más se repite, por lo cual se coloca como moda y las demás no existen. Unidades, acá tenemos que la moda, en este caso, que según la frecuencia eh, absoluta está en 72,
está en el rango de 2.925 y 3.900, como se colocó acá. 2.925 y 3.900. La mediana se situó de la frecuencia absoluta, la mediana se sitúa en 59, que es en donde se dividen los datos de arriba para abajo. La media de la frecuencia absoluta se sitúa en 55, el rango, que es nada más el cálculo del mínimo con el máximo, 9.911. La media de los datos como tal se sitúa en 5.038. La varianza en, bueno, aquí está la cifra. Y la desviación estándar, que es nada más la raíz de la varianza, se obtiene a través de esta ecuación, de esta fórmula. Y tenemos que la desviación es de 2.875 unidades con respecto de su media. Y aquí tenemos para el ingreso. El ingreso tenemos que la frecuencia, la moda se situó entre 1 y 650.000. La mediana es 19 de la frecuencia absoluta. La media 55. El rango de 47 hasta el último dato, el dato mayor, sería 6.618.000. La media, el averaje o promedio de esto total de ingresos es de 1.340.000. La varianza se calcula de todos los datos en esta. Y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, sería este. Y la desviación con respecto a la media es de 1.456.000. Y así mismo se hace con este rango de datos. En cuanto a la variable tiempo, tiempo de entrega, o mayor frecuencia absoluta, tenemos 86, lo cual posiciona la moda entre 0 y 6, el límite inferior 0 y el límite superior 6. La mediana en 63, la frecuencia absoluta. La media en 60, el rango en 50, el límite inferior menos el límite superior. La media, tenemos este cálculo de todos los datos, averaje, varianza y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Y se obtiene que la desviación del tiempo de entrega con respecto a la media es de 23 días, que la media es de 23 días, 23,43 días. La desviación sería de 14,48 con respecto de esa media en el tiempo de entrega. Y para costo total, igual que hicimos con el ingreso, aquí obtenemos que se obtiene la frecuencia absoluta de 288, un límite inferior entre este valor, y pues se obtienen estos resultados, que la moda se ubica en este rango. La media es 21, la media de la frecuencia absoluta 55, el rango inferior menos el superior 4 millones. La media se calcula, la varianza se obtiene también de los datos y la desviación estándar con respecto de la media, que sería, eh, la media de los datos sería esta, da una desviación de 1.117.000. Básicamente eso. Bueno, kurtosis, se calcula la simetría. Se procedió a realizar por medio de esta fórmula, eh, donde se obtienen estos datos. Vamos a posicionarnos ahí.
Se comienza a sumar los valores obtenidos. Esto da el total de la muestra entre el número de observaciones. Se calcula la desviación estándar de cada uno de los datos con respecto de su media. Y acá al cuadrado se calcula x sub 1 menos mu al cuadrado. Se suman los valores totales. Se calcula la desviación estándar de 600.000 entre el número de observaciones. Se obtiene la desviación estándar. Se calcula la simetría que tenemos en esta ecuación. Se multiplica por, aquí tenemos, bueno, esta ecuación básicamente. Se calcula para mu 3 y para mu elevado a la 4. Se suman los valores y se obtienen que la simetría da acá este valor de 1.22,41 y la kurtosis 5.55, como acá tenemos. Y así procedemos a calcular para cada una de las variables en los cuales se pide kurtosis y asimetría. Acá tenemos los resultados para lo que es el tipo de producto. Se hace el mismo cálculo con la ecuación presentada, el número de observaciones, número de observaciones menos uno según la ecuación, menos 2 y así se obtienen los resultados aquí descritos. Para simetría 0.27 y para kurtosis 792,50. Aquí vamos a la otra sección, también se calculó kurtosis y asimetría, acá lo tenemos descrito. El mismo procedimiento, se calcula la media, se calcula la desviación estándar para cada una de las observaciones, ¿no? En este caso 4, que sería para alta, media, baja y crítica. Y así para los otros puntos, unidades, ingreso, tiempo de entrega y costo total. Acá tenemos el procedimiento descrito, procediendo a calcular primero la media, luego la desviación estándar, luego la simetría. Teniendo la desviación estándar ya procedemos a calcular la simetría porque ya que la tenemos que tener. Y así, utilizamos la ecuación de la simetría, calculamos mu con respecto a cada una de las variables y así hacemos con cada sección. Para el intervalo de confianza, pues básicamente se procedió con las variables cualitativas se procedió a hacerlo por proporción, donde se dividió por cada producto, por cada tipo de producto, se pidió para tipo de producto como primera variable, por lo que veo. Entonces, procedemos a calcular la proporción, calculamos la proporción respecto del total de datos, que sería 600, ya que está 0.11 y así, 0.10, 0.14. Eh, alfa dividido entre 2, alfa sería el grado de libertad que se tiene, ya lo tenemos. Este es el grado de confianza que se otorgó en el momento, menos la proporción, y se calcula lo que es la desviación estándar de la proporción por la variable de nivel de confianza entre lo que es la muestra total
n, y así se obtiene el resultado de la desviación estándar. Se establece el nivel de confianza, se calcula la z en la tabla. Aquí tenemos una fórmula en Excel para calcularlo directamente, utilizando lo que es el alfa ya calculado, el alfa entre 2 calculado, sumándole lo que es el nivel de confianza y ahí se obtiene lo que es el dato de la tabla. Se multiplica la desviación estándar por la z, que da el nivel el estadístico, la significancia, que es la significancia nada más es digamos, el opuesto a lo del nivel de confianza, y se establece el cálculo de lo que es el error más, o menos, mejor dicho, menos la proporción, y da digamos, dónde va a estar el dato menor, y si se suma, vas a dar lo que es el dato mayor. Aquí se resta y aquí se suma, para obtener lo que es, dónde va a situarse cada uno de los datos. Y aquí tenemos el resultado de cada quien, donde se situó cada uno entre 9 y 12, entre 8 y 11, entre 8 y 11 y así. Para cada uno se estableció ese procedimiento y bueno, tendríamos estos cálculos aquí establecidos. Así se hizo con este mismo, con el dato otorgado por las proporciones, cálculo de proporciones para variables cualitativas. Y para variables cuantitativas se hace distinto, se establece el promedio, la desviación estándar, la significancia, el valor de z. Acá tenemos promedio, desviación, significancia, valor de z de la tabla, según su nivel de significancia, entre 2. Tenemos el intervalo de confianza calculado según la desviación y el número de datos que se obtienen y el nivel de significancia. Se establece el límite superior entre el promedio y el intervalo de confianza y el límite superior, obteniendo como resultado que el ingreso se sitúa en el límite inferior 1.242.000 y para el límite superior 1.437.000. Y así se obtuvo para otra variable también cualitativa, cuantitativa, perdón. Aquí está. El tiempo se sitúa entre 22.46 y 24.4, calculando todo como corresponde. La z, el nivel de significancia, la desviación estándar, el promedio, el intervalo de confianza que toma en cuenta la muestra, la desviación y muestra, desviación y el nivel de significancia. Y el límite superior y el límite inferior se calculó sumando lo que es acorde a su nivel de significancia, sumando y restando, con, perdón, su no nivel de significancia, sino su intervalo de confianza. En el primer caso se resta para tener el límite inferior y el segundo caso se suma para tener el límite superior. Y así se establece entre qué rango se sitúan los datos. Así entonces elaboramos la hipótesis establecida acá. Acá tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa que sea mayor o igual al nula, mayor o igual a 0.15, la alternativa que sea menor a 0.15, la proporción muestral, nos la calculamos. Acá tenemos cómo lo calculamos. La suma de cada uno de los datos por 0.15 y contabilizar si hay datos mayores a 15. No los hay. La proporción muestral también da 0, no la hay. Y calculamos z, que sería p, que es la proporción, menos la proporción calculada menos la proporción inicial. Y aquí proporción inicial menos.
un menos, uno menos la proporción inicial entre n, que es el número de observaciones. Aquí tenemos el cálculo, lo procedemos a realizar. 0 menos 0,15 entre raíz de 0,15 por 1 menos 0,15 entre 11. Se obtiene este resultado y se calcula la raíz 0,15 entre 11 y luego entre esto. Y acá tenemos el resultado. Y como es mayor a 1, a menos 1,96, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza de que PF sea mayor o igual a 0,15. Y así se realiza el análisis para estas, también para las prioridades. Prioridades también se establece cada una de las proporciones, se suman las proporciones, se obtiene que es 0,25 el estadístico, el o P observado, y se contrasta con la hipótesis de que de 0,20 y se calcula, se obtiene este resultado y nos dio 3,6, lo cual es mayor a menos 3,6 es mayor a 1,63, lo cual no se rechaza, perdón, es menor y por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Aquí hay un error. Y así, eh, también se hizo el análisis previo para la variable ingreso y se calculó el estadístico, lo cual en este caso se rechaza la hipótesis nula, en este caso se aceptó porque es menor a menos 1,645 y así. Y tenemos la prueba de hipótesis para el punto 8. Acá tenemos el cálculo de la frecuencia observada. El cálculo de frecuencias observadas se usa esta ecuación, frecuencia observada menos la frecuencia esperada por cada categoría, con la hipótesis 0,25 al cuadrado entre la frecuencia esperada. Se procede al cálculo de cada uno de estos, se obtiene un valor de 1,18 y se establece que x2 es menor al valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, para último dato, pues para último punto se estableció la tabla de contingencia, se calculó la tabla de contingencia con estas ecuaciones según las hipótesis y se obtuvo un valor crítico de 43,73. Aplicando esta ecuación, determinando los grados de libertad de cada variable. Y bueno, no hay evidencia suficiente para afirmar que las variables son dependientes, pudiendo ser independientes, al ser este menor a x calculado, al estadístico calculado. Aquí está la construcción de la tabla que se realizó con tablas dinámicas. Y bueno, esta sería la presentación. Muchas gracias por el apoyo en la materia. Y bueno, estamos a la orden. De nuevo agradecer por la materia y muchas gracias. Saludos.